Pues a este balance también queríamos invitar al presidente de Iniciativa Pol Asturiano, que es Iván Llera. Muy buenas, Iván, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente, un año del gobierno de Adrián Barbón, casi un año también de la presidencia de Iván Llera en Iniciativa Pol Asturiano, será el mes que viene. Y yo quería preguntarte, en esta línea de lo último que hablábamos ahora con Xosé Antón González Riaño, si es cierto que hay una sensibilidad mayor por la lengua asturiana dentro de este gobierno, pero parece que solo, o eso defienden desde sus instituciones, que solo se ha visto en algunos detalles, por ejemplo, en la utilización del asturiano por parte del presidente, que es verdad que no se había dado hasta ahora, pero en poco más, ¿no? Bueno, yo creo que es importante, no estamos hablando de xestos, yo creo que son cosas muy importantes, ¿no? Como lo que estabas mencionando de que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, usara el asturiano en el discurso de investidura y que, bueno, además ese uso del asturiano y esa presencia mantuvo en el tiempo, ¿no? También otros discursos institucionales, también en ruedas de prensa que estuvo dando estos días, que estaba contestando con normalidad en asturiano algunas preguntas. Yo creo que son cosas que ahora estamos viendo con cierta normalidad, a las que no llevamos importancia, pero que sí que tienen una gran significación, ¿no? Que lleve al presidente de Asturias falando en asturiano con normalidad, con total naturalidad y sin generar ningún conflicto. Yo creo que son cosas muy importantes. Evidentemente tiene que haber más que xestos y no estamos trabajando por ello, estamos peleando con ellos como siempre, ¿no? Porque entendemos que hay que hacer más cosas, pero bueno, y es verdad que sí que se están dando pasos. También esa última campaña que hubo ahora, de campaña institucional del Principado sobre el coronavirus, que bueno, estuvo haciéndose en castellano, asturiano y gallego asturiano, y que nos parece ya el camino a seguir. Ahora lo que nos toca ya es seguir trabajando para llevar ese camino avanzado y esos pasos a todos los detalles, ¿no?, de la administración pública. Uh-huh. Ayer se reunían telemáticamente con la FSA, un partido que llevó en su programa electoral, entre otros asuntos relacionados con la lengua, la oficialidad. ¿Siguen viendo en este partido esa sensibilidad por la lengua asturiana y que verdaderamente van a intentar seguir avanzando en ello? Como bien decía el presidente de la Academia, fue un hecho histórico, ¿no? El cambio de postura del PSOE al rollo de la oficialidad fue, yo creo que va a condicionar, ¿no?, esta legislatura, así como condicionó la campaña electoral pasada. En el Partido Socialista yo creo que están firmes, ¿no?, trabajando con ello. Evidentemente hay que ir dando los pasos adecuados, ¿no? No podemos tampoco precipitarnos ahora. Yo creo que tenemos que buscar ese modelo de oficialidad fecho a la medida de Asturias. No tenemos que mirar en otros sitios, hay que buscar aquí un consenso, el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y la sociedad. Y yo creo que esa voluntad de trabajar en ese sentido y es firme y es rotunda, por lo menos eso es lo que nos traslladen, ¿no?, desde la FSA. Uh-huh. Iván Llera, presidente de Iniciativa Pol Asturiano, que quedaremos otra vez que tengamos un poquitín más de rato. Gracias. Un abrazo, adiós. Más de uno Oviedo. Guiller Verdín, Onda Cero.